Cristo, Señor, te pedimos al Padre Celestial, bendito Dios amado, al Espíritu Santo que está aquí con nosotros, Señor, que nos unjan, Señor, de su sabiduría y su presencia, Señor, para poder, que puedan revelarnos, Señor, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, Señor, tu palabra, Señor, que vamos a ver, vamos a analizar, a discernir hoy, bendito Dios amado. Ayúdanos a descubrir muchas más cosas, Señor, para aprender, aplicar y enseñar, Señor. Igual, Señor, para que sean abiertos, como dice en este bloque de estudios, Señor, sean abiertos los ojos, Señor, bendito Dios amado, y sean sacados de prisiones los cautivos del corazón, Señor, bendito Dios amado, con tu palabra, con tu revelación, porque Él da libertad, Señor, tu palabra da libertad, Señor, como bien dice tu palabra, Señor. Descubrirán la verdad y la verdad los hará libres, Señor. Haz libre, Señor, a toda persona que esté oyendo este podcast, Señor, que esté oyendo estos estudios, Señor, que sea libertado, Señor, bendito Dios amado, en su espíritu, alma, corazón y cuerpo, Señor, bendito Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Cristo de la gloria. Toda venganza represada después bajo tus pies, Señor Jesucristo, ahora. Declarando, Señor, que eres tú, Señor, que está aquí presente, Señor, bendito Dios amado. Y tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ya. Para que comience a grabar, Mechita. Bueno. Tenemos, nos están oyendo, este es su casa de paz, Movimiento del Espíritu Santo, sanando las naciones, donde cada nación, dice el Señor, es usted, soy yo, somos todas las personas que estamos oyendo estos estudios. Un nuevo concepto de vida que el Señor nos quiere dar, Señor, y a libertad, mucha libertad, y aprender a vivir en libertad, no en libertinaje. Hoy tenemos un estudio corto con unos bloques muy interesantes que vamos a tratar de discernir con la presencia y la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Empezamos. Tenemos como título Prisioneros en tierra extranjera. ¿Sí? Quisiera hacer un preámbulo sobre esto. Y es que existe una realidad que sucede en el mundo secular que tiene que ver con lo que dice este bloque de estudio. Y es que en las prisiones de mujeres hay quienes están embarazadas y dan a luz en las prisiones. Claro, asistidas por médicos, unidades de enfermería, etc. Pero el hecho es que nacen ahí y conviven con sus mamás dentro de la prisión, llevando literalmente el mismo encierro de sus madres, aunque sin culpa. Pero aunque las leyes establecen parámetros para estas situaciones que dicen que un menor, desde que nace en prisión, puede convivir con su madre dentro de esta hasta los 3 años de edad. Sí, es muy interesante y muy revelador esto de aquí. Dice, pero en la realidad, en algunos casos esta ley se cumple, pero a medias. En otros casos no. Y conviven y crecen dentro de la prisión hasta que son sacados porque ya son adultos. O se evidencia mucho su crecimiento. ¿Sí? Teniendo en claro este preámbulo, este asunto, lo que dice este bloque de estudio, prisioneros en tierra extranjera, es lo mismo que pasa con el ejemplo de las madres que tienen a sus hijos en prisión, ya que al nacer y crecer no nos damos cuenta de que hemos nacido en prisiones del reino de las tinieblas, de ignorancia, de oscuridad, de pecado, por el delito pecaminoso de Adán y Eva que traemos. Y eso no nos deja ser libres y justos. Y el no ser justos significa que aunque hemos sido hechos imagen y semejanza del Padre, no poseemos los derechos del reino y nuestra ciudadanía no existe. Entonces, hasta que esa condición de prisionero sea quitada, seguiremos así. ¿Sí? Y algo muy interesante que mencionaba en el preámbulo es que en las leyes establecen a nivel mundial, ¿sí? Porque son leyes internacionales, dice que puede convivir las presas que nacen, que dan a luz a sus niños o niñas en prisión, pueden convivir hasta los 3 años de edad.
Sí, recuerden, aquí tenemos mucho, esta casa de paz nos ha enseñado mucho de parte del Señor y mucha sabiduría, entre las cuales está la numerología. El 3 es un número del Señor, número de los cielos, que tipifica al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de Dios, o sea, es algo del Señor. Y dice que pueden convivir con sus madres en prisión hasta los 3 años, o sea, en el momento que el Señor les da la libertad. Y que ellos empiezan a ya vivir, a palpar en su entorno algo diferente. Entonces deberán ser sacados de ahí y legalmente o secularmente pueden ser dados a hogares adoptivos o en casas de orfanatos, ¿no? Algo así. Bueno, pero dice hasta los 3, o sea, hasta que el Señor saque de ahí a esa persona, hasta que el Señor saque o dé ese entendimiento de que no tiene que estar ahí en prisiones. ¿Ya? Y es lo mismo que pasa aquí, como decíamos. El hombre antes, cuando digo hombre, es hombre, mujer, es el hombre, no como se dice en lo secular, el hombre o la mujer, o el señor o la señora, o el asambleísta o la asambleísta, creando división. No, cuando el Señor dice hombre, se refiere a hombre y mujer, porque no hay hombre ni mujer, ¿sí? Ni judío ni griego, es uno solo ante el Señor. Entonces, con este ejemplo, nos dice que estamos cautivos, como en esa analogía de los hijos nacidas de las prisioneras. Estamos viviendo un mundo de prisión, de tinieblas, de oscuridad, de tantas cosas. Ya, de lo que pasa ahorita mismo en estas fechas de Navidad. Yo estaba oyendo algo, a mi esposa le gusta ver esos podcasts o TikTok de predicadores, que son muy buenas, que son cortitos y precisos. Y siempre me escucha, siempre me gusta escuchar. A lo que ella escucha con ese volumen alto que tiene el televisor, el teléfono, yo lo escucho. Y son cosas muy puntuales. Por ejemplo, alguien decía que eso ya lo sabíamos, pero lo aclaramos un poco más, no sé, o sea, para recordarlo, es bueno, que lógicamente no es que el Señor nació el 25 de diciembre o en diciembre mismo, porque está comprobado que en esa fecha no es. En esa fecha en Israel era muy frío, demasiado congelado, también los pastores no podían pastorear, estaba prohibido por ley. Lo ubican más o menos por junio, julio, algo así, ¿sí? El nacimiento, pero esta fecha se dice que el Señor utiliza todo para su gloria, utiliza todo para libertar, utiliza todo. Me viene una palabra que está en Apocalipsis, dice que si sacaras lo precioso de lo vil, sería como mi boca. ¿Sí? Entonces el Señor dice que tenemos que aprender a sacar lo precioso de lo vil, de lo que está equivocado, de lo que está errado. Por ejemplo, estas fechas, no es la fecha correcta que el Señor nació, pero ya que está hecha, aprovecharla para sacar lo precioso de ahí. Aprovecharla porque se une familia, se perdona, se da un tiempo de perdón a personas que han estado enemistadas por años, por tiempo, qué sé yo, y utilizan eso como pretexto, no sé si está bien utilizada la palabra, como pretexto para que haya una reconciliación y olvidar todo atrás. ¿Sí? Entonces se usa eso para cambiar el ánimo inclusive, para pensar cosas buenas, para pensar que hay algo bueno, para pensar que el Señor está aquí. ¿Sí? Muchos lo ven con los regalos, con la fiesta, con cosas, pero es un momento de algarabía que creo que el mundo está esperando en medio de tanta violencia, de tanto rencor, de tanta rutina. Claro que hay que saber medirse también, porque hay mucho libertinaje que entra en otras cosas que no deben ser. Pero eso es extremo, pero el central es eso. El central es eso. ¿Sí?
de aprovechar las cosas para que haya algo de libertad, para que haya algo de misericordia, para que haya algo de perdón. ¿Sí? Y el escritor menciona que el versículo de Lucas 4, 18 y 19, que es cuando el Señor se para a leer el libro y lee el libro de Isaías, ¿sí? Y ante los eruditos, ante los fariseos, ante el pueblo, lo lee, pero lo lee refiriéndose a él mismo como que a él mismo como que el que viene a hacer esto, ¿ya? O sea, describiéndose que él es el que está nombrado aquí, ¿sí? Pero como decimos, ese libro de Lucas 4, 18 y 19 es un extracto del libro de Isaías 61, 1, 2, ¿sí? Y que lo voy a leer porque hay algo que también no se mencionó y es muy interesante, sería muy interesante darlo. Dice Isaías 61, 1 y 2. Dice, el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, refiriéndose al Señor Jesucristo cuando lo va a leer, porque esto Isaías le profetizó antes que viniera el Señor Jesucristo. Pero cuando en Lucas 4:18 ya es el Nuevo Testamento, ya cuando el Señor está aquí, él mismo lee el libro de Isaías que se dice sobre él mismo está leyendo lo que sobre él se dice. Sí, también, pero más cita de Isaías, el propio, por lo que voy a decir a continuación. Y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas, y es lo que viene el Señor, y es lo que he estado haciendo desde ese momento, predicar las buenas nuevas, el Evangelio, que tiene una oportunidad, que Él vino a encontrar el problema del pecado, haciéndose el pecado por nosotros, ¿sí? A hablar lo bueno a los abatidos, dice, a vendar los quebrantados del corazón, a sanar también a los que quebrantados del corazón, a los que no tienen ya escapatoria, a los que no tienen ya razón de vivir, a los que están dolidos de tanta dolencia, tanta adversidad, tantas cosas, a vendar esos corazones heridos. Dice también a publicar libertad a los cautivos. Y es una de la misión de este ministerio: sanar, levantar, fortalecer y enviar, pero más que todo a dar libertad, es la misión, a dar libertad a esos cautivos que viven en prisiones, como estuvimos diciendo en el preámbulo, viviendo en prisiones de oscuridad, viviendo en prisiones de ignorancia. ¿Sí? Mucha gente dice que hay que trabajar, hay que hacer algo para tener algo, para hacer algo. No, ya eres algo, sino que no lo sabes. ¿Sí? A dar libertad a esos cautivos, a esos pensamientos cautivos. Y a los presos, apertura de la cárcel, también a los presos de ignorancia, de agonía, de temor, de dolor. Dice, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí se quedó el Señor, ¿sí? Porque es lo que leyó en Lucas 4:18, que dice, el Espíritu, cuando hablaba a los fariseos, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Lo mismo en Isaías, pero se quedó en esa parte, porque todo lo que hablaba del Señor se hacía, ¿sí? Todo lo que habla se iba a hacer. Su palabra es vida y es de poder, ¿sí? Entonces dijo todo eso en Isaías, pero se quedó hasta ahí, hasta la buena voluntad de Jehová, porque dice coma y sigue, y eso no lo dijo. Dice, y el día de la venganza de nuestro Dios y a consolar a todos los enlutados. Ese tiempo todavía no viene. Ese tiempo lo viene el Señor con la segunda venida, ¿sí? Pero lo que está diciendo es que para dar buenas nuevas a sanados, quebrantados, a pregonar libertad, lo dijo y lo está haciendo, y lo sigue haciendo hasta el Espíritu Santo Dios en cada uno de nosotros, los que creemos en Él y seguimos.
¿sí? Entonces, es ver y reconocer que estamos presos. Así como los niños que crecen de las mamás que seguimos presos ahí. Hasta los 3 años, o sea, hasta que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo te saque de esa visión, te saque de esa vida. Veas que estás en esa prisión y tienes que salir ahí porque no te pertenece esa vida. Salir de esa presión de cautividad, de ignorancia, de odio, de pelea. Hay gente que le gusta estar viviendo en pelea. Le gusta ese periodo porque esa ha sido su vida siempre. Han vivido en pelea. No conocen otro tipo de vida. Entonces es una prisión también. Tienen que salir porque ya se acostumbraron a vivir así, porque no tienen otro tipo de vida. Y a vivir pero por eso falta el mensaje. Vamos a ver muchas bendiciones. Pero si seguimos en prisión, no vamos a ver nada. O quizás sí, veamos a los otros cómo han salido, cómo se han salvado. Hay unos versículos por ahí, no me acuerdo ahorita, no me acuerdo bien. Bueno, entonces el Señor viene a proclamar eso, a proclamar la libertad del Señor. Cuando vamos un poquito atrás, dice, cuando Abraham le creyó a Dios, lo declaró justo a causa de su fe. Y Abraham es conocido el padre de la fe, porque fue primero, le creyó sin haberlo visto, le creyó sin que nadie más le diga referente a él. Y Abraham se convirtió en un ciudadano calificado del reino de Dios, calificado del reino de Dios. Imagínense esa palabra, tremenda palabra. Y recibió su calidad de hijo, pero hijo en libertad, no en cautividad. Pasamos enseguida al segundo bloque que dice la venida del Dios hombre. Siglos más tarde, Jesús, el Señor Jesús, aparecería para poder resolver ese problema. ¿Sí? Y Dios mismo vendría acá a la tierra en la persona de su Hijo Jesús, haciéndose hombre para representar al hombre como descendiente de Adán, o más bien como el postrer Adán. El postrer Adán, para rehacer el plan de Dios nuevamente, y esto podría abrir la puerta para que el hombre volviera a ser justo. Y esto se realizaría a través del ofrecimiento de su sangre en la cruz como ofrenda, y el Señor Jesús vino para establecer nuestras vidas con el gobierno de Dios de nuevo. Y de esta manera podamos reclamar nuestra ciudadanía, y esto lo menciona en sus palabras. 2 Corintios 5:21 dice, a quien no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Él resolvió el problema del pecado, haciéndose pecador por nosotros, recibiendo todo el castigo, para que nosotros fuéramos hechos justos de nuevo ante Él, por medio de Jesucristo. Y cabe recalcar algo muy importante, aquí el ser justo viene de justicia, por supuesto, y la palabra justicia es un término legal, o sea, que tiene autoridad. Y no es un término religioso, y significa posicionarse correctamente, ¿sí? Posicionarse correctamente, o sea, colocarte correctamente donde debes estar. ¿Sí? El Señor Jesús vino a hacernos justos de nuevo. Como vemos, el ser justos es mucho más de lo que viene a nuestras mentes. Cuando oímos la palabra ser justo, o sea, ser honesto, ecuánime, algo así. Es más, es el ser o tener autoridad para pertenecer a un nombramiento que el Señor te dio y te posicionó para ser parte de su reino libre. Es una posición. ¿Sí? Es una posición. Y el Señor Jesús es un ejemplo de todo eso. ¿Sí? Salió de su posición para venir a frentear, como se dice acá, por nosotros. ¿Sí?
y llevando la muerte cautiva. ¿Sí? Cautiva. Y triunfando sobre ella. Y volver a su posición. Estaba. Y es una tipificación de lo que el Señor dice que busquemos a nosotros. Recordemos que cuando empezamos el estudio de este libro, que el motivo porque el Señor nos creó es para que fuéramos co-gobernadores con Él aquí en la tierra. Una misión, co-gobernadores. Pero por ignorancia, por tradición de Adán, como se quiera llamar, ¿sí? Perdimos el rumbo de esa autoridad. Además que se los quitaron, se perdió el rumbo. No sabía para qué dónde era, muchos se preguntaban, incluyéndonos a todos, ¿para qué estamos aquí? Inclusive, ¿por qué si el Señor tiene ángeles más poderosos, por qué nos puso a ellos, nos puso a nosotros? A los ángeles les prohibió esto, al hombre se lo dio. La autoridad de co-gobernar la tierra en nombre de Él, con Él. ¿Sí? Entonces, ese es el justo. Recuperar la autoridad ante un nombramiento que el Señor nos dio. Posicionarnos sobre ello. Que somos hijos. Somos hijos del Padre. Pero lo que pasa es que al relacionar la palabra hijo, al relacionar la palabra padre, muchos hogares no hay una buena relación entre hijos y padres. Hay peleas o el padre no existe. O hay peleas, el padre existe, pero los hijos son unos rebeldes, son malos, malhechores, qué sé yo. Entonces relacionar todo secularmente con lo espiritual no hay una compaginación. Entonces es volver a lo espiritual, volver a los conceptos de lo que quiere el Señor que seamos. Porque esa mala relación de que entre padre e hijo es porque todavía se sigue viviendo en las prisiones, cautivos. Así como la analogía de los hijos que dan a luz, de las madres que dan a luz a sus hijos en prisión. Así mismo. Porque no saben dónde están parados. Lo único que conocen son las cuatro paredes, las rejas, todo eso, lo que hay adentro. Maldad, insulto, doble sentido, inmundicia. No se conocen más. Por eso el Señor quiere sacar de ahí, de prisiones, a los que le creen. ¿Sí? Cuando estamos, aquí dice el escritor que cuando estamos en buenas relaciones con Dios, Él extiende su reino y el liderazgo a nuestras vidas, y gobernar la tierra a través de nosotros es mientras gobernamos aquí en el poder, aquí en la tierra, el poder de la presencia de Dios que nos dio viene del reino de los cielos, impacta en nuestras vidas, en nuestro planeta, en nuestras vidas físicas, en nuestras mentes. Cuando estamos en buenas relaciones con Dios, quiere decir que estamos siendo justos ante Él. ¿Sí? Siendo justos ante Él. El tercer y último bloque dice, es muy corto, dice, un perdón completo para toda la humanidad. A través de Cristo, nuestros pecados son perdonados y recibimos completo perdón de parte de Dios. El perdón es algo poderoso y potencialmente peligroso también, ya que es irreversible. O sea, que una vez que un rey o un gobernante ha perdonado a alguien, esa persona es para siempre libre y exonerada de su crimen. Esta diferencia de lo que se denomina libertad condicional, lo que hemos visto a diario, lo que hemos visto en películas también, que están en libertad condicional, que es un estado probatorio que conlleva restricciones para el acusado. O sea, tiene ciertos límites. De medidas cautelares, de presentarse quincenalmente ante el juez para decir que está ahí, que está
no está delinquiendo, que está completo, que está trabajando, que tiene alguna razón una razón de trabajo o algo en lo que se esté dedicando que no tenga nada que ver con el crimen. También ahora se usa el grillete de posición global, ¿sí? Que las autoridades pueden ver dónde está, en qué momento está, en qué lado está por el grillete que tiene el GPS. Esa es la libertad condicional, es con condiciones, o sea, está a prueba todavía para el acusado, para ver si es o no es culpable. Por el contrario, el perdón de Dios, o el perdón que quiere que veamos nosotros, es el hacer borrón y cuenta nueva. ¿Sí? El perdón declara que su beneficiario es tan inocente como si la ofensa nunca hubiera existido. Una vez que la persona es perdonada, el gobierno le devuelve su pasaporte o su identidad, y de ese momento es libre para viajar, para comprar, para vender, para disfrutar los derechos y privilegios de la ciudadanía. Y esto fue lo que hizo Jesús en la cruz. Con su sangre derramada, trajeron el perdón, nos hizo justos de nuevo ante el Señor, ante Dios. Nuestra ciudadanía del reino fue restaurada. ¿Sí? Ahora, hay muchas cosas acerca del perdón para los que nos están oyendo afuera. El perdonar, hay muchos tipos de perdón, no tipos, digamos, hay muchas situaciones en las que tiene que haber el perdón, y muchos dirán diferentes situaciones que tienen, ¿no? Situaciones muy peligrosas, muy difíciles, suaves, ligeras, hay muchas situaciones, pero el perdón es el mismo. Pero después de eso, la situación para volver a lo que estaba antes entre dos o más personas es muy difícil, ¿sí? Porque ese perdón debe irse prolongadamente creciendo, elaborándose, para que eso se quede sanado, eso quede borrado. Antes, oiga, como le dije, que mi esposa sabe oír a ciertas predicadoras en la mañana, se ponen a estudiar, y decía una pastora algo sobre esto, que el perdón es recordar sin dolor. Y es verdad, es así hasta donde se debe llegar en el perdón. Porque primero hay la voluntad de perdonar, que es lo principal. Porque si no hay la voluntad de perdonar, no puede haber más. Tiene que existir la voluntad de perdonar. La otra persona también que también le ponga sus actitudes para que vayan en conjunto, en armonía, para que no se vuelva a hacer lo mismo. Para que esa situación ya no sea un obstáculo o algo para que la vida que tenía anteriormente vuelva a ser la misma. Es muy difícil, pero no imposible. ¿Sí? Pero es un trabajo. Es la voluntad como un trabajo. El Señor Dios lo ilustró aquí con su Hijo Jesucristo. El hombre es pecador y falló desde la primera creación, falló y siguió fallando, y tantas inmundicias que hacía ante el Señor. Pero el Señor Dios, por su misericordia, por su amor, quiso perdonar, tuvo la voluntad de perdonar, aunque los humanos hayamos hecho tanta inmundicia delante de él. Vino a través de Jesús, tuvo que venir a ser hombre para representar al hombre, para llevarse todo ese castigo que merecería la humanidad, para perdonar. ¿Sí? Es una lección muy grande que nos dice el Señor. Y por eso ese bloque dice un perdón completo para la humanidad. ¿Verdad? Un perdón completo para la humanidad. Y es muy dable, muy provechoso, muy enriquecedor estos conceptos, esto que estamos aprendiendo hoy día a día,
mediante este libro que nos lleva a la Biblia, que nos lleva a leer la palabra. ¿Sí? A continuación, doy paso a mi esposa, hermana Laura, para que siga con unos puntos que tiene ella acorde con esto. Micrófono abierto. Hola, buenas noches con todos. Frente al estudio del día de hoy, pues he podido... Hay algo que me llamaba mucho la atención, en la que el Señor nos habla de un perdón completo para toda la humanidad. Pues que dice que el Señor, nuestros pecados son perdonados y recibimos el perdón completo de parte de Dios, y que el perdón es una cosa poderosa y potencialmente peligrosa, ya que es irreversible. Una vez que un rey o un gobernante ha perdonado a alguien, esa persona es para siempre libre, dice. Esa persona es para siempre libre y exonerada de un crimen o ofensa por la que previamente estuvo bajo condena. Si eso lo aplicamos a la actualidad y sabemos cuál es el significado de perdonar, tenemos que perdonar significa diferentes cosas para distintas personas, pero en general implica una decisión intencional de dejar atrás el resentimiento y la ira. O sea que perdonar es un atributo divino, dice. Consiste en perdonar o disculpar a alguien de la culpa por una ofensa o un delito. Tenemos que en la Biblia se refiere al perdón por medio de dos formas. El Señor nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados y procurar también el perdón. Tenemos, por ejemplo, en Mateo 18, 21, 22, que dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Dice, ¿hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. O sea que nos manda a perdonar siempre. El Señor nos manda a perdonar siempre. Pero a veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos perdonar nosotros? ¿Cómo podemos perdonar a otras personas? Tal vez nosotros pensamos que para Dios es mucho más fácil perdonarnos y nosotros también pedirle perdón a Él, porque no lo estamos viendo, como diría yo, person to person, o sea, persona a persona o cara a cara, como podríamos decirlo. Pero, ¿cómo podemos nosotros perdonar? Según la palabra de Dios, pues, ¿no? Dice, primero, entregándole nuestro dolor a Dios y permitirle que Él te transforme. Porque perdonar no es solo aceptar o excusar el mal que te ha hecho otra persona. Segundo dice, tomamos la iniciativa, es decir, siguiendo el ejemplo de Jesús. Tomamos la iniciativa sabiendo que Él todo el tiempo ha perdonado. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar? Tercero dice, permite que Dios te libere de la amargura y del rencor. Porque cuando no perdonamos, eso es lo que hay dentro de nuestro corazón. Hay amargura, hay rencor, que se convierte en raíz de amargura y que no nos permite seguir creciendo, seguir siendo libres, seguir teniendo esa libertad que tanto anhelamos. Y cuarto sería mantenernos fuertes en el Señor y llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cuáles serían esos pasos para poder aprender a perdonar? Tenemos primero que saber identificar el dolor, de dónde viene todo lo que nosotros estamos sintiendo. Segundo, reconocer las emociones que te causan ese dolor. Tercero, perdonándonos a nosotros mismos y dejar ir
y dejar ir el pasado. 4. Ser empático. 5. Perdonar incondicionalmente. 6. Ser agradecido. Y 7. Quiere de nuevo comenzar algo nuevo. Si nosotros identificamos o aprendemos a seguir esos 7 pasos para perdonar, nosotros vamos a poder llevar una vida plena. Porque para muchas personas es difícil perdonar, pero una vez que usted está en los caminos del Señor, es mucho como más fácil perdonar a las personas, hayan lo que te hayan hecho, y las veces que lo hayan hecho. Pero hay algo que si uno perdona a una persona en cualquier circunstancia, porque hay diferentes tipos de perdón: el perdón hacia los padres, perdón de los esposos, perdón hacia los hijos, perdón hacia Dios. Hay diferentes tipos de perdón, pero si nosotros perdonamos a alguien, estamos en la obligación de perdonar, porque Dios es el Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo, porque Él no juzgaba, Él perdonaba, a todo el mundo perdonaba. Y cuando nosotros perdonamos, vamos a una acción más allá de que no que solamente perdonamos de boca, sino que si lo hacemos, como dice aquí, se borra el pasado, ya no vuelve a existir eso. Aunque vuelvas a tener problemas de pronto con la misma persona, no tienes por qué volver a recurrir a lo que dices tú que ya perdonaste una vez, porque el que perdona, perdona de corazón. Perdona de corazón. Sea la circunstancia que sea, lo que se haya cometido, se perdona totalmente del corazón, pero con el perdón también liberación. Liberación es esa carga. Estamos papelito, me siento liviano, siento que ya vuelo, me siento tantas cosas que sabemos que decimos nosotros, porque el perdón hace el borrón y cuenta nueva. O sea que tú perdonas y en un momento que tú perdonas ya es otra cosa, no tienes por qué volver a escarbar y a volver por alguna cosa que falle la persona, volver a sacar en cara lo que se hizo hace mucho tiempo o hace muchos años. Por eso dicen borrón y cuenta nueva, dice. Es como cuando pone un ejemplo aquí también, que el perdón declara que su beneficio es tan inocente como si la ofensa nunca hubiera ocurrido. Y es como cuando el juez perdona la causa, lo que haya cometido la persona, y lo declara libre, exento de culpa. O sea, no tienes como volver a acusar a esa persona, porque ya lo estás declarando libre, lo estás declarando de que por medio de la justicia esa persona es libre, queda libre para hacer con su vida cosas nuevas, trabajar, ocuparse de negocios, comprar, vender, disfrutar, tiene muchos privilegios cuando son perdonados por medio de las leyes terrenales. Tiene muchos privilegios la persona cuando ha sido acusada de algo, y obtiene la exoneración de todas esas culpas. Pues se le presenta algo nuevo, una nueva identidad de vida. Y eso fue lo que el Señor Jesús hizo para todos nosotros en la cruz. Su muerte y su sangre derramada nos trajeron el perdón y nos hicieron justos ante Dios una vez más. Nuestra ciudadanía del reino y nuestros derechos fueron restaurados y fuimos posesionados nuevamente como receptores y herederos, de todas las promesas de Dios.
Y decía yo que esto me llamaba mucho la atención porque es muchas veces difícil para muchos un perdón completo. Es difícil para muchos ese perdón completo. A veces hasta en una propia iglesia, a veces se señalan a las demás personas por algún motivo. Entonces, ahí no está el perdón completo tampoco, porque no somos tampoco quienes para estar juzgando a las demás personas, cuando cuando Jesús es el que nos pone ese ejemplo de perdonar. Si Él perdonó en la cruz a todos los que atentaron contra la vida de Él, que es algo muy, muy serio todo lo que Él pasó y lo que Él vivió, pues ¿quiénes somos nosotros para no poder perdonar y dar una nueva oportunidad a otras personas? Y como dice aquí en el libro, pues borrón y cuenta nueva. Tú perdonas y es borrón y cuenta nueva. Y bueno, esta era una parte de lo que quería acotar o poder añadir a esta enseñanza, pues que se está llevando los días martes. Y pues sabemos que Dios nos enseña a perdonar. Dios nos enseña a perdonar cada día, cada mañana, a cada momento. Y habla no solamente a perdonar a los demás, sino también a aprender a perdonarnos a nosotros mismos de lo que hayamos hecho, de lo que hayamos cometido, de lo que nos sintamos culpables de una o de otra forma. Nos enseña también a que aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos. Borrón y cuenta nueva. Tú hiciste algo, no tienes por qué culparte toda la vida por algo que sucedió o tirarte la culpa por algo que hicieron tus padres, porque tú eres otra persona. Tú eres otra persona y tienes que aprender a perdonarte y a salir borrón y cuenta nueva, hacer una vida nueva, agradable para Dios, agradable para Él, porque es a Él que le tenemos que agradar, no a los demás. Le tenemos que agradar es a Dios, no a los demás. Si los demás no me aceptan, no me quieren, tal vez nosotros no somos como decía el pastor, perita en dulce para caerles bien a todo el mundo. A veces a mí me pasa, por ejemplo, que conozco personas en un determinado momento, pero hay algo en esa persona que yo a veces le comento a Carlos y le digo, esa persona no me ha hecho nada, pero hay algo en esa persona que no me da confianza, o yo le digo, o que no me cuadra, le sé decir yo, hay algo que no me cuadra. Le dije, casi nunca me sé equivocar, le digo, cuando es así, le digo, en algún momento pasa algo y yo digo, ahí está el motivo. Pero Dios nos enseña también a creer, a levantarnos, a perdonar, más que todo a perdonar. Al corazón le cuesta mucho perdonar. Y yo recuerdo cuando estaba el pastor vivo, pues que el Señor siempre, pues desde que comenzamos, todo el tiempo él hablaba acerca del corazón. El corazón, siempre casi la mayoría de las enseñanzas tenían que ver con el corazón. Y él mismo decía, el pastor Jorge siempre decía, que como las personas como que estaban aburridas, como que decían que todo el tiempo era el mismo tema, el corazón, pero el corazón es tan rebelde, el corazón quiere otras cosas, el corazón se va hacia otras cosas. Entonces, por eso, como se diría aquí en Ecuador, el corazón es chúcaro, o allá no sé si se dice es el corazón berraco. Entonces, por eso el Señor siempre nos habla de que hay que hablarle al corazón, que de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él mana la vida, dice en Proverbios. Entonces, el corazón está muy ligado al perdón. O sea, desde mi punto de vista, el corazón está muy ligado al perdón. Y pienso que si nosotros aprendemos
del ejemplo del Señor Jesucristo, vamos a poder tener una vida mucho más liviana, tratando de comprender a muchas personas. Y digo esto porque a mí me pasó algo hace algún tiempo y que ayer recién pude saber, y me dio mucha tristeza el saber el motivo. Había unas personas que asistían aquí a las reuniones que teníamos los días miércoles, pero después de un tiempo dejaron de irse, vino la pandemia y aún ni porque era tanta facilidad para reunirse por medio de internet, así como estamos nosotros ahora, no podía saber cuál era el motivo por el cual ellos tenían tanta facilidad, se iban a otros lados y todas esas cosas, hasta que después los comenzamos a ver, que los veíamos por un lado, los veíamos por otro lado, los veíamos que habían bajado mucho de peso, ambos, veíamos tantas cosas, pero ayer justo me encontré a una hija de ella y en algo me salió hablando de ciertas cosas que le han pasado. Una chica muy joven, como de 18, 19 años, ya es madre, y pues la muchacha me dijo que necesitaba hacer algo legal, que si yo la podía ayudar, que si por aquí, que si por allá. Oiga, me pude entender en ese momento lo que esta otra pareja estaba pasando y pude entender por qué la pareja, o sea, tiene sufrimiento por medio de esta hija, porque está separada yo no sé si ya se casó o no se casó, la verdad es que no lo sé, pero hay muchas personas que se les hace difícil contar este tipo de situaciones, pero en cambio la muchacha cogió el vino y se abrió conmigo ayer. Créanme lo que me dio tanta tristeza saber lo que estaba pasando ella, y lo más triste de todo fue, ellos venden arepas, y yo le compré unas arepas ayer para la merienda, pero en eso vi que tenía como un portafolio, pero de madera, así como cuando se ponen las personas a vender chicle, caramelos, cigarrillos, así más o menos. Y yo tenía mucha curiosidad porque eso estaba cerrado. Yo le dije a ella, ¿y eso qué es? Entonces me dijo ella, ¿o venden algo más? Y me dijo ella, sí, eso es mío, me dijo. Le digo, ¿y qué vendes? Le dije. Me dice ella, cigarrillos, caramelos. Créamelo que no supe qué contestarle cuando me dijo eso, me quedé fría. No me imaginé la situación tan difícil por la que están pasando. Y le dije, ¿y por qué no demandas al padre del niño? ¿Le pasan las cosas? Es un niño como creo que ni 2 años tiene. Entonces me hizo una cara fea y me dijo, no le quiero pedir nada. No sé qué habrá ocurrido allí, pero ella me dijo que no quería pedirle nada. Y yo le dije, porque lo puedes hacer, le digo, el niño es ecuatoriano, le dije, lo puedes hacer, le dije. Entonces ella me dijo que no, que iba a venir por aquí a conversar conmigo, y pues le digo que muy honesta, le he estado conversando mucho, he estado hablando mucho con el Señor, y pues entendiendo la situación por la cual estaba pasando la mamá de ella, por qué la baja de peso, por qué la cara tan demacrada, porque es una mujer que está sufriendo por el dolor de su hija, está sufriendo porque le toca sacar adelante, pagar un arriendo de la casa, tiene el peso de la casa, un niño pequeño necesita mucho cuidado, los niños no son como nosotros, que por lo menos nos enfermamos y nada más, pero un niño crece, necesita zapatos, necesita ropa, necesita comida especial, no todo el tiempo puede comer todo lo que comemos nosotros, entonces pude entender lo que estaban viviendo ellos, porque yo tenía mucha curiosidad desde hace mucho tiempo, siempre lo comentaba con Carlos, ¿qué les pasará? ¿Por qué tendrán ese aspecto? ¿Por qué les pasará eso? Pero muchas veces no sabemos lo que le ocurre. Ayer vine a entender lo que ellos están viviendo, pero les cuesta mucho abrirse con alguien y contarlo. Y también ahí está también la falta de búsqueda también del Señor, porque pues también se alejaron de Él, y pues a veces Dios nos toca con diferentes cosas para que volvamos y busquemos de Él.
de su camino nuevamente. Pero ahí también hay muchas formas de perdón, de perdonar. Yo quise decirle a la muchacha que no hay una forma de que de pronto lo perdones, de que pronto esto, pero con los gestos y todo lo que me hizo en las muecas en el momento, entonces dije, no va más, dije yo así, a pesar de que es una mujer muy joven. Y me dio mucha tristeza porque esa chica puede ser mi hija, porque tengo un hijo mayor, mucho mayor que ella. Pero bueno, así es. Yo pienso que si está de que le tenga que hablar, que tenga que tocar algo, que podamos orar, que podamos hacer algo, pues el Señor la traerá sola a ella. Me gustaría que viniera sola y que pudiera, pues si ella salió conmigo, pienso que lo va a volver a hacer porque me dijo que si podía venir cualquier día a hablar conmigo y contarme otras cosas más, me dijo. Yo sé que ella lo hace en el término legal, pero el Señor ha de poner palabras en mí para poder hablar con ella, porque la verdad que las conozco desde muy pequeña y la verdad es que me ha tocado el fondo de mi corazón, pero bueno, eso era lo que quería hablar y llevar. Pues no sé si Mercedes usted piensa, quiere aportar algo. Sí, yo tengo dos palabras aquí. Tengo dos palabras de Romanos, capítulo 5, versículo 19 y 20. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron declarados legalmente pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos recibirán el regalo de ser declarados justos. Pero la instrucción se introdujo, o la ley se introdujo, para que el pecado se percibiesen en toda su extensión. Mas cuando el pecado fue mostrado totalmente, sobreabundó la grandeza de su favor, para que así como el pecado reinó para muerte, así también el favor reine por justicia para vida por siempre y mediante Yahshua HaMashiach, Adón nuestro. ¿Qué es lo que estamos hablando? Nosotros nos estamos tocando los últimos topes de este capítulo 2. Pero también tengo aquí en Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que vemos nosotros ahí? Eso es referente a lo que ustedes han venido hablando y a lo que está escrito allí en el libro y lo que este mentor tocaba, ¿sí? Cuando el Espíritu lo llevaba a escribir este libro. Porque prácticamente prisioneros en tierra extranjera es igual, es como llevarnos a la situación que tenía el pueblo cuando estaba prisionero, cautivos por Faraón, cautivos por un sistema, cautivos por muchas cosas, y hoy se encuentra lastimosamente el pueblo. El corazón del pueblo de Dios está cautivo todavía. ¿Por qué se puede notar uno eso? Porque por las mismas situaciones que se viven. El mismo agobio, el mismo desespero, la falta de esperanza, la falta de fe. O sea, de saber de que el Padre dio una palabra y la dio y como sea se cumple. Porque si salió de su boca es sí y amén. Sí, pero son necesariamente no tener como un poco claro y creerle en la situación de lo que dice Lucas 4:18-19, ¿no? De esa palabra donde viene y dice, no es que yo vine a esto. Eso era lo que el Señor venía. Él venía a restaurar un pacto, venía a restaurar el pacto y Él lo consumó todo. Luego consumado es, ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo, pero dice, vino para restaurar nuestro pasaporte, entre comillas, para que podamos otra vez reclamar y disfrutar de nuestras promesas como ciudadanos.
unas promesas que fueron dadas al pueblo desde los comienzos, desde Adán, y fueron dados palabras, compromiso, esa acta matrimonial, esa que tuvo, que se rompió, ese pacto se rompió, y vino a prostituirse el pueblo, mezclándose y haciéndose a costumbres paganas, a costumbres ajenas. Quizá porque precisamente porque los pensamientos estaban turbados, están en oscuridad, y muchos podemos encontrarnos prisioneros en tierra extranjera, sentirnos así, que estar como que no pertenecemos, como que podemos estar viviendo un desasosiego que no sabemos ni soy de aquí ni soy de allá, como dice la canción. Entonces es como que, bueno, ¿qué es lo que quiero? Porque usted escucha gente que lleva mucho tiempo caminando, queriendo buscar del Señor, pero realmente pueden llevar mucho tiempo en una congregación y no saben para qué están. Si no, es que yo no sé ni qué dones tengo, no sé para qué me llamó, no sé para qué estoy aquí. Realmente no. Y eso es ser prisionero en tierra extraña, porque no se sienten, no hay una revelación de que son hijos, no hay una identidad, no hay una paternidad, no se sienten hijos, no. Cuando el Señor nos llevó ese jueves y nos llevó precisamente a pasar y a estar en la mesa del Rey. Bienvenidos y bienaventurados los invitados a la mesa del Rey. O sea, muchas veces el corazón no se siente digno de estar junto con la mesa del Rey, pero es que somos hijos. Pero si yo soy hija, ¿cómo no me puedo sentar a la mesa de mi padre? Pero eso tengo que tener una convicción, que esa convicción me la da a mí el Espíritu Santo. Solo y solo el Espíritu Santo, y tengo que reformar mi modo de pensar, tengo que verme a la manera como Dios me ve a mí, sentirme como Dios me ve a mí, su hija, que soy hija de Rey, y puedo sentarme a la mesa, por ahí suena una alabanza de Dani Berríos, que habla de Mefiboset. O sea, hoy te vas a sentar, hoy te vas a vestir, hoy vas a comer en la mesa del Rey. Hoy. Pero ese hoy es cuando llegas, el Señor aparece en tu vida. Y empieza a hacer ese proceso de sacarte de las tinieblas a la luz, de empezar a darte las razones por las cuales tu pata cojea, lo que has hecho y los cambios que se deben hacer y que cada uno tenemos que reconocer y hacer. Pero necesariamente el Señor es tan hermoso que tenía que venir como hombre, tenía que venir 100% hombre, y Filipenses lo toca. Filipenses lo dice, él abandona y se humilla a la posición de un hombre. ¿Para qué? Para entendernos, para comprendernos, para enseñarnos, para llevarnos más allá y poder decir, esta es la vida del reino. Bien, tú haces justicia, derecho, justicia, tú haces con el desvalido, con el huérfano, la viuda, el extranjero, el menesteroso. Tú le haces justicia al corazón menesteroso, le haces justicia al alma cuando la sacas de lugares de cautividad, de soledad, como nos ha dicho a nosotros, prisiones de seguridad. Cuando le das a entender las cosas, cuando viene un entendimiento y un conocimiento de ahí para allá, que la persona tiene que buscarlo, ¿sí? La persona tiene que llegar, uno le puede mostrar la luz, le puede decir, mira, es esto, pero ya la persona entra a buscar cómo hacerlo. Y entender y a decir, yo tengo que soltar esto, yo tengo que dejar ir esto, yo tengo que perdonar esto. Pero necesariamente el Señor tenía que venir a deshacer la obra del enemigo. Y como cada milagro, cada portento, cada manifestación de su amor inefable es lo que nos mostró. Y vino a hacerle justicia al huérfano, a la viuda, al extranjero.
vino a hacerle justicia a esa mujer que tenía un azote de Satanás encima y no la dejaba caminar derecha, sino que la mantenía encorvada. Vino a darle vista a un hombre que no tenía, vino a darle ojos, vino a darle, y hubo un gran revolú con todo eso, porque nadie había hecho eso, nadie había llegado a hacer eso, a darle ojos al ciego, a crearle los ojos. Eso es el milagro. Los milagros son cuando son cosas creadas, cosas creativas. Las sanidades es cuando algo está funcionando mal y vuelve y se ajusta a su orden divino. Pero un milagro es ya una cosa diferente. Es que lo que no había aparece. Ese es el milagro. Entonces, con todas estas cosas el Señor nos hacía justicia. Justicia cuando aquella mujer, ¿qué tienes en casa? Le manda al profeta, ¿qué tienes en casa? No tengo esta harinita. No, pues hágame una torta a mí primero, porque el Señor ha dicho, la harina de la tinada no es que se hará ni el aceite menguará. Es eso. Son esas cosas. Pero yo tengo que creerlas, yo las tengo que hacer mías. Porque es que si yo no lo hago mío, si yo no vivo y si yo no busco al que hace las cosas diferente. Pero es que muchos nos aferramos, hoy en día lo que está sucediendo es que la gente busca a Dios que lo pueda tocar, que lo pueda ver. Pero es que Él está en tu interior, búscalo dentro de ti, encuéntralo dentro de ti. No, yo necesito algo que sea lógico, que yo pueda verlo, que yo lo pueda tocar, que yo pueda ver que sí resulta. Y por eso aparecen los simones y por eso aparecen muchas otras cosas que aparecen, cosas como la gran panacea, lo mágico, y entonces la gente se inclina hacia eso por su mismo desconocimiento, la misma necesidad que tienen, se van hacia otras, pero no al centro, o sea, no van a la verdadera fuente, sino que le escuchan la voz al uno, el otro. No es que él dijo que hiciera esto y no, usted tiene que rezarse esto y prenderle la vela de tal color y haga esto, y esa gente copia. Inmediatamente la gente copia, pero aquel que viene con la verdad, aquel que viene con libertad de camino, con, ¿cómo dice él? Con dádiva, ¿sí? Con recompensa, a ese no, porque a ese el tiempo de su visitación no lo entendieron, sus mismos hermanos lo echaban a un lado. Pero entonces, mire, la venida del Dios hombre tenía que ser así, y entregarnos ese liderazgo y extender ese liderazgo ¿para cuáles? Esos cuantos que queremos seguirle a Él, no a un hombre, no a una mujer, no, es seguirle a Él. Nosotros somos seguidores de Yahshua, yo ya lo he dicho reiteradas veces acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Saber que la promesa que Dios nos hace es sí y amén, no hay otra. No hay un punto medio, es sí y amén. Sí en el amén, Él es el amén, Yahshua es el amén. La palabra que salga de Dios para tu vida, para tu día a día, es sí y amén, y párele de contar. ¿Qué necesita? Creerle, tan solo creerle, no dudarle. Y dice de un perdón completo para toda la humanidad es tenaz. ¿Por qué? Porque por eso nos dice el Señor ahí en la palabra, en Romanos 8, no hay ninguna condenación para los que están en Él. Para los que están en Él no hay condenación. ¿Por qué? Porque Él nos redimió con su sangre. Él pagó el precio. Él batalló con potestades, y el Señor le dio autoridad para ponerlo bajo sus pies. Así lo quiso el Padre. Lo sujetó, principados, potestades, control mental, todo lo que se, gobernador, maldad, todo lo que se quiera levantar en contra de los parámetros de Dios, están sujetos a obediencia bajo los pies de Yahshua. Cualquier nombre que se levante está bajo los pies de Yahshua. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo así, en este siglo y en el venidero, ahí está. Pero yo tengo que creérmelo. Y eso implica fe, implica confianza, implica de que la autoridad que me ha sido dada, es
imprescindible para yo poder caminar, para yo poder moverme en el espíritu. A mí me llama la atención que aquí es vital que uno sepa, ¿sí? Y lo del perdón tremendo cuando dice que el perdón es una cosa poderosa y potencialmente peligrosa, ya que es irreversible. Es algo muy, muy tremendo, ¿no? Porque el perdón, cuando el Señor perdona, Él borra todo. Él borra todo y resulta que libros van a ser abiertos. Libros van a ser abiertos. Y entonces todos vamos a comparecer delante del Señor, uno a uno, no en familia, no en grupos, no, uno a uno delante del trono celestial. Uno a uno. Y entonces se abrirán los libros. Pero aquí hay un perdón completo que es donde, por eso el Señor dijo, yo ya lo hice todo. Ya, yo lo hice todo, pero eso no me lleve a mí al libertinaje, ni me lleve a mí a decir, no, pues entonces peco, rezo y empato. No, sino que me lleva y me abre una puerta, por eso el peligro. ¿Usted por qué puerta quiere entrar? ¿Usted quiere coger eso como extravío en su vida, un perdón que le fue ofrecido? ¿Lo quiere tener en poco o lo va a valorar como lo máximo que usted puede tener en su vida? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Entonces, hay un pasaje donde el Señor le habla a uno y le dice, al que más se le perdonó, es el que más ama, el que más se le perdonó. Entonces yo creo que cada uno, eso nos lleva al Espíritu Santo a bueno, que el Señor me perdonó. Yo no tengo, ya aquí implica es, ¿qué estoy haciendo yo de aquí para allá? Y cómo si yo misma me estoy perdonando porque a mí el Señor me borró el pecado, borró la iniquidad, quitó la maldad. Cuando David lo dejó claro, cuando David escribe el Salmo 51, David sabe que ha pecado con Betsabé, David sabe lo que hizo, cómo mandó a Urías a hacer, a punta ahí a Pepe y Cuarta para que le dieran, porque pues embarazó a la mujer. Quiso hacer muchas artimañas, pero el Señor llega y ¿qué le dice él? No me quites tu Santo Espíritu, no aparten de mí tu Santo Espíritu. Le reconoce, por eso Jeremías, y era la cita que le ponía allí a Carlos, porque Carlos decía que Apocalipsis, y en Apocalipsis no está, es Jeremías 15, donde dice, si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. O sea, si entre sacares lo precioso de lo vil somos todos, somos lo peor. Pero él, ¿qué hizo? Él vio el potencial que es lo que él ha puesto en cada uno de nosotros. Digo, yo recupero esto, yo hago de este hombre, de esta mujer, de un perseguidor, del delincuente, de lo que sea, yo lo levanto y lo uso para mi gloria y muestro mi gloria en él y le pongo mi impronta. Es lo que ha hecho con cada uno de nosotros, poner su impronta. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Es como el que te da, llega alguien y te dice, yo te regalo este diamante, pero tú lo tienes que conservar. Y para conservarlo, claro, si alguien sabe que tú eres portador de un diamante, de una gran herencia, lógico que otros se te van a venir en contra porque te van a querer quitar, van a querer tener lo que tienes. Eso es lógico. No es que yo quiero esto, y se pierden el gusto de poder darse cuenta que ellos también portan algo de valor. No, pero es que yo quiero lo tuyo y te atacan y te buscan y le buscan la comba al palo. Pero entonces que yo quiero lo que él tiene. Y es eso que Dios puso de él en ti. Pero de aquí para allá, ¿cómo lo vas a guardar? Si vas a saber que vas a tener batallas hasta con uno mismo. Batallas en la mente, batallas en pensamiento, batallas en el sentir. Primeramente porque ¿qué? Pues tenemos que aceptar ese perdón total. Tenemos que aceptar y perdonarnos de igual manera. De igual manera. Saber que Él ya me perdonó a mí. Y saber que yo me puedo perdonar.
Todos nos equivocamos, todos, absolutamente todos. Pero allí es donde, cuando el Señor dice, si entre sacar lo precioso del oír, haz un alto y busca por dentro, busca lo que tienes de valor que yo puse en ti. Escribí mi ley en tu mente y en tu corazón, búscala, apártate del mal, apártate, busca la paz y síguela. Búscame a mí que soy tu paz. Búscame a mí que te llevo a fuentes de aguas diferentes. Búscame a mí que soy la fuente verdadera. Búscame a mí que soy el pan que descendió del cielo. Búscame a mí que soy la vid, para que des fruto y fruto en abundancia. Búscame a mí. Pero ¿qué buscamos? ¿Cuál es el desespero que se está viviendo hoy día? Por agarrar una rama, por estar prendido de una rama. La gente se está prendiendo de las ramas, mas no del árbol. Es de las ramas. Y la rama por mucho peso se quiebra. Se dobla hasta que se quiebra. La gente está prendida, es de la añadidura. Pero del creador, ¿quién? ¿Quién? ¿Hacia dónde estamos mirando? Veía un avance de los elegidos cuando Pedro se hunde, que le pide al Señor que sí es el que lo haga caminar sobre el agua. Veía ese avance y decía, Dios mío, si eres tú, entonces manda que yo camine sobre las aguas. ¿Cómo que si eres tú, si estás ahí? Entonces nos falta confianza y nos falta decir, eres tú, Señor. Es que te estás en mí. Pero están prendidos la gente del agobio, del desespero, porque mañana hay que hacer esto, yo mañana tengo que hacer esto, no duermen, y dice, pues mientras ustedes descansan y tienen su sueño, yo los bendigo. El Señor está llevando al corazón, lo está llevando a confrontarse a sí mismos. Así como parado en el espejo, ¿qué ves? Pero la gente no quiere, le da miedo tenerse que enfrentar y ver lo que hay en ellos mismos. Les da temor, mucho miedo no es temor, es miedo literal. Pero el Señor está llevando así a confrontarse a sí mismos y a ver lo que cada quien tiene en sí. A darse cuenta qué es lo que viene generacionalmente, cuál es la iniquidad, cuál es la inmundicia, qué es y qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Está ahí. El Padre nuestro lo dice, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Perdona mis ofensas. Porque nosotros hemos ofendido a Dios con el pensamiento, al Padre con el pensamiento, con todo. Con todo lo hemos ofendido. Entonces la situación es que mire tal cual lo que está pasando. Están tan pesadas las cosas que mire, hoy es miércoles. Se tiene esto. Y hay una vicisitud por acá, otro, y todos pasando por situaciones diferentes. Pero ¿esto qué es, Señor? ¿Esto qué es? Esto que me está ocurriendo en este momento, que sé que yo tengo una cita contigo, pero me está ocurriendo esto, ¿qué tengo que aprender de esto? Yo te tengo que aprender a ver ahí. Yo te tengo que aprender. A usted se le daña el equipo, a usted se le una cosa de internet, una cosa la otra, y es un revolú en la cabeza que no saben por dónde mirar. Pero la fuente está ahí. Las respuestas están ahí en la palabra. Él no lo dijo, todas las respuestas están en la palabra. Todas. Pero ¿qué están buscando? Prendidos de las ramas. Prendidos de las ramas, y en cualquier momento la rama se puede quebrar. Es eso. Y entonces, ¿de quién tenemos que estar asidos?
del tronco, de la fuente. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Beba su agua. El que está sediento, el que tiene hambre, venga a mí gratuitamente y coma y compre. ¿Hemos entendido? No. ¿Por qué? Porque es más grande el agobio y son más grandes y más altas la resonancia de las voces externas a la voz del Espíritu Santo. Entonces, hermanitos, gracias por permitirme hablar y bueno, el Señor les bendiga. Amén, gracias, hermanita Mechita. Y bueno, como usted mismo decía, ¿qué aprendemos aquí? ¿Sí? Para terminar el capítulo 2, nos insta que nos revisemos nada más, ¿no? Nos revisemos adentro, como dijo también este estudio, todavía no estamos en prisiones, no seguimos en prisiones, estamos en proceso de salir. Analizar el proceso del perdón también, mecanismo, lo que es, muchas cosas muy muy importantes, porque nos lleva a un capítulo 3 que está muy muy interesante para la próxima semana, al cual ya le voy a enviar a todos los panelistas un adelanto, solamente el principio del estudio del bloque, el capítulo 3, dice: conozca al rey y al reino, ¿sí? Entonces hay algo muy interesante ahí que tenemos que ver. La palabra de Dios es viva y eficaz y es jugosa, es de mucha riqueza y mucho más si la sabemos aplicar. ¿Sí? Aplicar más que todo. Primero tenemos que aprender a aplicar y luego enseñar, porque lo que enseñamos es con nuestras propias vivencias y es lo mejor, porque son palabras fehacientes, palabras de verdad. Sí, hermanitos, muchas gracias. Quedamos para el próximo miércoles.